Buenas noches, les habla el profesor Kurt Ney, más conocido como profesor Tourette, en esta 11ª cápsula del tema lo opinable y lo permanente en la doctrina social de la Iglesia, dentro del marco de mi diploma de especialización en Economía de Mercado a la luz de la fe católica. Como muestra histórica del caos teológico y terrenal que surge de confundir, de mezclar la división del trabajo, a la cual nos llama el Vaticano II, a raíz de estas experiencias, yo creo que el Vaticano II desarrolló este criterio de división del trabajo entre el clero y los laicos. Por algo la Iglesia Católica tenemos 2000 años de historia y hemos aprendido nuestros errores. Como muestra histórica del caos teológico y terrenal que surge, puedo presentarles la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación aprobados por la Iglesia Católica Romana y por los luteranos en 1999. Esta declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación muestra que el pleito teológico que se originó en la Reforma Protestante hubiese podido ser evitable. 1. Si el clero romano no hubiese tenido intereses políticos terrenales opinables, si no hubiese tenido una visión clerical opinable de lo terrenal, no hubiese metido a defender ciertas cosas que realmente eran indefendibles. Y en segundo lugar, si el clero se hubiese dedicado a aclarar lo teológico de la Biblia, Lutero hubiese notado que tenía que leer a Santo Tomás de Aquino en su versión original, que era agustino y que ponía por delante la fe antes de la razón, que está dentro del ciclo hermenéutico del diálogo de la fe con la razón, y no se hubiese enfurecido tanto contra el tomismo expresado en los manuales tomistas de la época del siglo XV, siglo XVI, que eran, hay que reconocerlo, hiperracionalistas y que dejaban de lado todo tipo de fe. Hay que reconocer ese error de esos manuales dominicos y que llevaron a exasperar a Lutero, pero porque no leyó al original Santo Tomás de Aquino. Es decir, el clero olvidó su tarea no opinable de desarrollar los principios espirituales del Evangelio y se concentró en la tarea opinable de la política de aquella época. Todo eso llevó a la catástrofe del cisma occidental con la Reforma Protestante. Ojo, San Pablo tenía mucha razón, y Lutero lo resaltó, con su doctrina de la justificación por fe, a la cual le siguen obras de bien si la fe no es muerta. Pero lo que salva es, en primer lugar, lo que justifica es, en primer lugar, la fe. Y esto era el principio del artículo central de Lutero, tal como expresa San Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y 9, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, y la epístola a Santiago, lo expresa el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 17 y 18. Hasta acá, la 11ª cápsula en el tema lo opinable y lo permanente en la doctrina social de la Iglesia. En la siguiente cápsula, en la cápsula 12, vamos a analizar un poquito esta declaración conjunta acerca de la doctrina de la justificación y vamos a ver cómo los católicos asumieron plenamente el artículo de la salvación solo por fe de Lutero y los luteranos reconocieron lo que decían los católicos: una fe verdadera lleva a buenas obras como consecuencia, pero no como condición para salvación. Hasta la próxima.